Hola amigos, hoy les contaré una historia que parece haberse detenido en el tiempo. La historia de una ciudad donde la vida se apagó en un solo día, pero su memoria jamás desapareció. Bienvenidos a Pompeya, el lugar donde el tiempo se detuvo. Pompeya, la ciudad detenida en el tiempo. Imaginen una ciudad animada junto al mar. Calles llenas de vendedores, risas de niños y el sonido de las ruedas sobre la piedra. Aquí la gente construye sus casas, comercia, discute sobre política, reza a los dioses y celebra la vida. Nadie imagina que, al día siguiente, esta ciudad desaparecerá. No en una leyenda ni en un mito, sino realmente, sepultada para siempre bajo las cenizas. Esa ciudad es Pompeya. En la madrugada del 24 de agosto del año 79, los habitantes de Pompeya notaron algo extraño. La tierra temblaba levemente y sobre la cima del Vesubio, la montaña considerada fértil y pacífica, se levantaba una nube negra. Pero la preocupación duró poco. Ya habían sentido temblores antes y creían que los dioses solo estaban irritados. Por la tarde, la inquietud se convirtió en pesadilla. Del cielo comenzaron a caer piedras y ceniza. Las casas se derrumbaban. Las calles desaparecían bajo la lluvia gris. Algunos se refugiaban en sus hogares. Otros corrían hacia las puertas de la ciudad. Pero era inútil. Todo ocurría demasiado rápido. Cientos de personas quedaron petrificadas en su último gesto. Una madre abrazando a su hijo. Un hombre cubriéndose el rostro. Una familia acurrucada en un rincón. Sus últimos movimientos, su miedo y su esperanza quedaron grabados para siempre en la piedra. Para comprender la magnitud de la tragedia, hay que imaginar cómo era la ciudad. Pompeya no era un pueblo perdido en el imperio, sino un importante centro comercial a orillas del mar Tirreno. Vivían allí entre 10 y 15.000 personas. Ciudadanos, comerciantes, esclavos y extranjeros. La ciudad lo tenía todo. Teatros y un anfiteatro para 20.000 espectadores. Templos dedicados a Venus, Júpiter e Isis, tabernas bulliciosas e incluso casas de ocio, mercados y talleres. Por sus calles circulaban carros. En los termopolios, antiguas cantinas, se servía comida caliente y en las casas fluía el agua de las fuentes. Pompeya era un reflejo vivo de Roma, pero sin su brillo ceremonial. En las paredes se podían leer declaraciones de amor, burlas a los políticos, anuncios de combates de gladiadores e incluso caricaturas. No era una ciudad mítica, sino una llena de vida, ruido y contradicciones. Pero junto a la ciudad dormía el Vesubio, un gigante al que nadie consideraba peligroso. La palabra volcán aún no existía, y la montaña era vista como fértil y benigna. Aquel día, cerca del mediodía, su cima estalló. El cielo se cubrió de una nube que Plinio el Joven, un joven aristócrata que observaba desde la otra orilla, describió como un pino gigante que se elevaba hacia el cielo. Su tío, Plinio el Viejo, partió en barco a socorrer a los habitantes
y nunca regresó. Al principio cayó una fina lluvia de ceniza. La gente se refugiaba en sus casas esperando que pasara pronto. Pero luego comenzaron a caer piedras incandescentes, derrumbando los techos. Las calles se sumieron en la oscuridad y los únicos sonidos eran los gritos y el crujido de los edificios que se desplomaban. El verdadero horror llegó en la mañana del 25 de agosto. Por las laderas del Vesubio descendieron flujos piroclásticos, nubes de gas, ceniza y piedra al rojo vivo que avanzaban más rápido que el viento. Destruyeron Herculano y luego cubrieron Pompeya. La temperatura era tan alta que la muerte fue instantánea, como si el aliento del gigante hubiera apagado la vida de un solo soplo. Los flujos entraron en las casas por ventanas y grietas, y quienes aún estaban vivos desaparecieron en un instante. En solo 24 horas, la ciudad dejó de existir. Quedó sepultada bajo 6 metros de ceniza y piedra pómez. Pompeya fue olvidada durante 1500 años. Solo en el siglo XVI se encontraron por casualidad fragmentos de muros antiguos y mármol. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando se comprendió. Bajo tierra dormía una ciudad fantasma. Los arqueólogos desenterraron calles, templos y anfiteatros. Pero el hallazgo más sorprendente fueron los vacíos en las capas de ceniza. Al llenarlos con yeso, ante sus ojos cobraron forma las siluetas de los últimos instantes de los habitantes. Abrazos, oraciones, intentos de refugiarse. Pompeya se convirtió en algo más que un sitio arqueológico. Es una ventana en el tiempo que revela no un mito ni el esplendor del imperio, sino la vida de la gente común. Pan con el sello del panadero, grafitis en las paredes, restos de comida, amuletos y juguetes. Hoy Pompeya no es solo un museo al aire libre. Es una advertencia, porque el Vesubio sigue vivo y a sus pies viven hoy millones de personas. La historia de Pompeya nos recuerda que todo puede cambiar en un solo instante. Una ciudad llena de vida puede convertirse en una sombra bajo las cenizas. Y en eso reside el misterio y la eterna enigma de Pompeya. Nos habla de lo frágil que es nuestro mundo y de cuán fácilmente el pasado puede convertirse en reflejo del futuro. Si les ha gustado esta historia, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse nuevos relatos sobre los misterios del mundo antiguo. Hasta el próximo viaje en el tiempo. Bienvenidos, buscadores de la verdad. Hoy levantaremos el velo sobre una de las historias más ocultas de la humanidad. Lo que escucharán cambiará su forma de ver el pasado. Somos solo hijos del universo, pero hubo un tiempo en que un pequeño país en el borde de Europa se atrevió a desafiar a las estrellas y a los dioses. ¿Están listos para mirar aquello que durante siglos se nos ocultó? A orillas del Tajo se alza un barco de piedra. Sus velas permanecen erguidas para siempre, y las miradas de los hombres en cubierta apuntan al cielo, como si aún esperaran una señal. Este monumento
se llama el Monumento a los Descubrimientos. Pero, ¿realmente reveló la verdad? ¿O la selló para siempre? Por la noche, bajo este barco, se escucha un murmullo parecido a la respiración del mar. Los investigadores aseguran que en la base del monumento existen cámaras ocultas, parecidas a capillas. Dicen que allí se guardan copias de mapas antiguos, no los que dibujaron en las academias, sino los transmitidos por órdenes secretas. En una de esas cámaras, las paredes están cubiertas con símbolos del sol y espirales, idénticos a los encontrados en los megalitos de Gran Bretaña y en las pirámides de Egipto. ¿Por qué están aquí? ¿Quién entregó este conocimiento a los hombres que vivían en el borde de Europa? Quizás este barco de piedra no sea solo un monumento, sino un guardián entre mundos, donde la piedra y el agua guardan el código de una era en la que los hombres decidieron convertirse en dioses. Portugal nació en la guerra, pero cuando las espadas callaron, surgió una nueva sed, no de sangre, sino de conocimiento. Los que lucharon bajo la cruz volvieron su mirada al mar. Decían: si Dios creó la tierra, también el océano fue hecho para nosotros. Así comenzó una nueva cruzada hacia las profundidades donde terminaba el mapa del mundo. Pero, ¿quién los inspiró? Las crónicas insinúan sociedades secretas que heredaron la simbología de los templarios. Sus emblemas, la rosa, la espada, el sol, todos convergen en Portugal. ¿Casualidad? ¿O fue aquí donde sobrevivió el conocimiento perdido tras la caída de la Atlántida? En los viejos monasterios de la costa aún se pueden ver relieves de caballeros frente al mar con antorchas en las manos. Los investigadores creen que no son simples adornos, sino señales antiguas de los iniciados. Sabían que algún día el mar devolvería lo que se llevó. No fue solo un príncipe, fue un sacerdote de un nuevo culto, el culto del horizonte. En sus torres del sur de Portugal, guardaba mapas de estrellas y fragmentos de manuscritos antiguos. Sus contemporáneos creían que oraba a Cristo, pero sus plegarias iban dirigidas a las estrellas. Enrique no buscaba oro, buscaba el rastro de una civilización que, según las leyendas, fue devorada por el mar, Atlántida. Creía que en algún lugar de las nieblas del oeste había una puerta que conducía a sus ruinas. Y quizás ese conocimiento fue la fuente del poder del imperio. Los documentos antiguos mencionan que el príncipe participaba en rituales al atardecer, con una copa de vino en la mano y palabras en una lengua olvidada. Los archivos de la Orden de Cristo guardan notas sobre el mar donde el sol no muere. Quizás Enrique no abrió el camino a la India, sino el camino a la memoria prohibida de la humanidad. Las carabelas, rápidas como depredadores, nacían en los astilleros de Lisboa, sus mástiles coronados con cruces, pero en la quilla se grababan símbolos del sol y de la espiral, signos más antiguos que cualquier religión. Los marineros decían que al amanecer, antes de zarpar, los sacerdotes de la orden realizaban rituales rociando el agua con vino y ceniza, para que el mar no los devore. Algunos barcos desaparecían. Otros regresaban contando sobre columnas luminosas en el agua y luces palpitantes bajo las olas. Los científicos del siglo XXI lo llaman bioluminiscencia. Pero, ¿y si son rastros de los antiguos mecanismos de la Atlántida, aún vivos bajo el océano? Hay testimonios de capitanes que enloquecían, diciendo oír voces que los llamaban por su nombre. Se arrojaban al mar, respondiendo al llamado.
¿Y si el océano realmente hablaba con ellos? Cuando el oro fluyó hacia Lisboa, con él llegaron los gritos de los esclavos. Más de 5 millones de almas fueron sacrificadas en el altar del imperio. Se decía que era comercio, pero en el fondo era un ritual, un pacto con el poder. En las colonias, sacerdotes de viejas creencias se mezclaron con católicos, creando cultos híbridos. Se ofrecían sacrificios al mar, pidiendo que los barcos no desaparecieran. Los arqueólogos modernos han hallado altares en Brasil con símbolos del sol y de la ola, idénticos a los de los monasterios portugueses. ¿Y si el imperio continuó un culto nacido en la Atlántida? 1 de noviembre de 1755. La tierra tembló. La ciudad desapareció. Lisboa, el corazón del imperio marítimo, se convirtió en un cráter. Terremoto, fuego, tsunami. Decían que el mar cobraba su deuda. Testigos contaron que antes de la primera ola se oyó un canto, como un coro, y en el cielo parpadeó una luz. En las ruinas hallaron estatuas con los ojos arrancados y escritos en una lengua desconocida. Uno de ellos decía: «El mar recupera lo que le pertenece». ¿Coincidencia? ¿O la sentencia estaba escrita desde que las primeras carabelas perturbaron el sueño de los dioses antiguos? Cuando Napoleón se acercó a Lisboa, el rey Juan VI no llevó oro, sino archivos, manuscritos, piedras, artefactos, entre ellos el legendario Ojo de la Atlántida, un espejo donde se podía ver el destino de los imperios. En Río de Janeiro, investigadores del siglo XIX afirmaron haberlo visto. Lo describieron como un vidrio negro que no reflejaba el rostro, sino el cielo estrellado. Poco después desapareció. Se dice que el Ojo de la Atlántida no es un objeto, sino un símbolo, y que quien lo ve se convierte en parte de él. ¿Y si estamos mirándolo ahora mismo? En el siglo XX, el dictador Salazar intentó revivir el poder de los símbolos antiguos. Decía que Portugal no era un país, sino un alma del océano. Resucitó la orden, grabando sus signos en monedas y escudos. Pero con los símbolos regresaron los sueños. Soldados en África decían oír el mar susurrándoles promesas de inmortalidad. Décadas después, los arqueólogos hallaron amuletos con símbolos del sol y la serpiente en los lugares de batalla. ¿Y si Salazar no reavivó la gloria de la nación, sino una fuerza dormida que exigía sangre? 25 de abril de 1974. Soldados con claveles rojos en sus fusiles marchan por las calles. Ese mismo día, una luz dorada apareció sobre Lisboa. Los científicos hablaron de un fenómeno atmosférico. Los testigos, de una señal del mar. El mundo celebraba la libertad, pero los ancianos del puerto murmuraban: «Ellos han despertado otra vez». Esa noche, el mar cantó, y el eco se oyó hasta el monumento a los descubrimientos. La niebla se alzó sobre el Tajo y permaneció 3 días. Dicen que quien estuvo junto al monumento vio un barco de luz perdiéndose en el horizonte. Nadie sabe a dónde fue. Esta es la verdad que podemos contar. El resto permanece bajo el agua, en los archivos y en nuestra memoria. Quizás la Atlántida no sea una ciudad, sino un espejo donde la humanidad ve su reflejo. Quizás cada imperio es un intento de recuperar el vínculo perdido con los dioses. Somos hijos del universo, y algún día volveremos a oír el llamado del mar. ¿Estaremos preparados para responder? Guarden la luz dentro de ustedes, viajeros. Porque si la historia se repite, alguien volverá a escuchar el eco de la Atlántida
y decidirá navegar hacia ella. Hasta el próximo viaje, hacia donde la niebla guarda la memoria de los dioses. Hola, amigos. Hoy viajaremos al fin del mapa del mundo, a un lugar del que casi nadie se atreve a hablar, la Antártida. Un continente de misterios, donde el hielo guarda la memoria de la Tierra, donde la historia parece detenida en el tiempo, esperando que la humanidad se atreva a mirar bajo la fría superficie del pasado. Antártida, el continente que no debería existir. Dicen que si hay tierra, el ser humano la dividirá. Pero, ¿qué hacer con una tierra donde no hay árboles, ni sonidos, ni vida? Solo hielo eterno y el susurro del viento. Miren este mapa político de la Antártida. Las líneas de los meridianos se cruzan en el Polo Sur, como si todas las ambiciones del mundo convergieran allí. En 1961 se firmó el Tratado Antártico, prohibiendo guerras, bases militares y la extracción de minerales. El continente fue declarado territorio de ciencia y cooperación. Pero en 2048, este tratado llegará a su fin. Y entonces, quizá, las fronteras vuelvan a abrirse. No solo en el hielo, sino también en los corazones de las naciones. Año 1819. Desde Kronstadt zarparon dos barcos rusos, Vostok y Mirny. Los comandaban Fadei Bellingshausen y Mikhail Lazarev, dos exploradores que navegaron más de 92.000 kilómetros, enfrentando tormentas, frío y un océano de incertidumbre. El 28 de enero de 1820, avistaron una tierra desconocida. Habían descubierto el sexto continente, la Antártida. Sin embargo, el zar Alejandro I nunca reclamó aquel territorio. Tal vez pensó que Rusia ya tenía suficiente tierra. O tal vez la Antártida misma decidió permanecer libre. Así, la tierra recién descubierta se hundió en el silencio de la historia, esperando el momento en que el hombre volviera a recordarla. Bajo 4 kilómetros de hielo, duerme el lago Vostok, un cuerpo de agua que no ha visto la luz en millones de años. Los científicos estadounidenses aseguran haber encontrado rastros de vida compleja. Quizás peces, moluscos o criaturas microscópicas desconocidas. Pero los investigadores rusos dudan. Ellos dicen, si hay vida ahí abajo, debe ser otra cosa. Y un día encontraron algo que hizo temblar las certezas del mundo. En un laboratorio de San Petersburgo se identificó un ADN que no se parecía a ningún ser vivo conocido. El 14% de sus genes no existe en ningún otro organismo. Si se hubiera encontrado en Marte, dirían que es vida extraterrestre, confesó el científico Sergei Bulat. Pero no estaba en Marte. Estaba bajo el hielo de la Antártida. En 1958, geofísicos soviéticos descubrieron algo imposible: una cordillera oculta bajo el hielo. Las montañas Gamburtsev, tan grandes como los Alpes, se extienden por 1.300 kilómetros y ninguna mirada humana las ha visto directamente. Son una sombra petrificada del pasado,
un secreto que la Tierra decidió guardar en silencio. La Antártida es el único lugar del planeta sin usos horarios. Todos los meridianos se unen en el Polo Sur y el tiempo allí simplemente deja de existir. Los científicos viven según la hora de sus países, pero el continente vive según la eternidad. Guarda el 70% del agua dulce del planeta y, sin embargo, es el desierto más seco de la Tierra. Solo 18 milímetros de lluvia al año. El mar de Weddell posee las aguas más limpias del mundo. Su transparencia alcanza los 79 metros de profundidad, como si el océano reflejara el alma del hielo. Pero la mayor de las incógnitas no está bajo el hielo, sino en los mapas antiguos. El mapa de Piri Reis, del año 1513, muestra la Antártida sin hielo, con ríos y montañas. ¿Cómo podían saber de su forma exacta 3 siglos antes de su descubrimiento oficial? Otros mapas, como el de Oronteus Finaeus de 1531, repiten los mismos contornos. Una Antártida verde y libre de hielo, y en el norte, la mítica Hiperbórea. Algunos creen que hace siglos el eje de la Tierra estaba en otro lugar y que tras un cataclismo los polos se desplazaron. Así comenzó el pequeño período glacial y la Antártida se cubrió de hielo casi de la noche a la mañana. Los cronistas medievales cuentan que aún en el siglo XIV Groenlandia era verde y los barcos navegaban libremente hasta sus costas. Luego, todo se congeló, como si el planeta hubiera pasado una página entera de su historia. La Antártida no es solo un continente, es un espejo del pasado, una cápsula del tiempo donde duermen las huellas de civilizaciones que quizá existieron antes que nosotros. ¿Quién vivió aquí? ¿Por qué los antiguos conocían su forma sin hielo? ¿Y qué pasará cuando el hielo empiece a derretirse? Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el hielo. Si te apasionan los misterios del mundo antiguo, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos secretos ocultos de la historia. A veces, la verdad no se esconde en la luz, sino en la oscuridad y el silencio del hielo eterno. Hasta el próximo misterio.